Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 25. Y vamos a leer desde el 25 y el 26, en realidad. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú hoy nos permites regresar a tu palabra, regresar a esta parte en particular de tu escritura, y te pedimos hoy que nos ayudes a entenderla de acuerdo a la manera que tú quieres que la entendamos y que sea no solamente entendida, sino aplicada a la vida de cada uno de nosotros. Ese es nuestro ruego en esta noche, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Estábamos hablando con algún hermano no hace tanto acerca de la situación del país, y uno ve lo que está pasando no solamente en este país sino en el mundo. Todo lo que está pasando alrededor le da a uno tristeza y uno se pregunta las cosas, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué siguen los asesinatos? ¿Por qué sigue la violencia? Particularmente la violencia en Colombia. ¿Por qué existe la muerte inclusive? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay infelicidad? Y estas son preguntas que nos hacemos, son preguntas profundas, y aquellos de ustedes que leen los periódicos la escucharán todos los días. Estarán de acuerdo que sí representan o muestran estas situaciones, pero ninguno da una respuesta. La Biblia es la única que tiene la respuesta. Siempre que vamos allá es donde encontramos en realidad la solución a las situaciones de la vida. Y la respuesta está aquí en Hebreos 4, 25 y 26. Es la misma respuesta que da el salmista en Salmo 2. Hechos 4, 25 y 26 es una cita del Salmo 2, y el autor, Lucas, lo cita para mostrar el porqué de la maldad que se vivía en su tiempo, en los tiempos de Hechos, que es la misma maldad que tenemos hoy, exactamente lo mismo. No hay nada nuevo en esto. Y lo que vemos en este mundo y lo que nos quejamos de este mundo y la suciedad que vemos en este mundo no es nada nuevo. A pesar de que hay un mayor conocimiento de cosas, sigue siendo lo mismo. Pensamos que todos nuestros problemas son problemas nuevos, algunos, que nadie ha tenido nuestros problemas como los tenemos en estos días, pero la Biblia nos muestra que los problemas han estado ahí por siempre. Son tan antiguos como en la misma Biblia. Entonces, pensar que lo que tenemos ahora es nuevo es una idea errónea. Los problemas de la maldad son una manifestación de lo que ha estado sucediendo en el mundo durante mucho tiempo. Mucho tiempo. La violencia, la muerte, la gente siendo mutilada, los celos, la rivalidad, están aquí en las Escrituras desde el principio. Es la historia de la raza humana. Y es por eso mismo que Lucas cita el Salmo 2 de David, pero son los mismos problemas. Los mismos problemas que fueron en tiempos de David, los mismos problemas en tiempo de Hechos, los mismos problemas hoy. Y David es el autor, por más que el Salmo 2 no dice quién es el autor. Este salmo no tiene estas notitas que tienen los salmos que dicen quién es el autor, pero Hechos 4 nos dice que David es el autor del Salmo 2. Y David vivió aproximadamente en el 1040, o desde el 1040 hasta el 950 o algo así. Y eso es 1100 años antes del autor del libro de Hechos. 1100 años, es decir, que era el mismo problema de David 1100 años antes que los apóstoles, como es el mismo problema 2000 años después de los apóstoles para nosotros. Es una situación que no está determinada por la época en la que las personas viven. Y el Salmo 2 no es más que una de las muchas declaraciones similares que encontramos en las Escrituras. Pero lo estamos estudiando ahora porque fue citado por esos primeros cristianos en su oración después de ese concilio fariseico que los habían primero metido a la cárcel y luego los habían dejado ir
a Pedro y a Juan. Estos textos entonces son fascinantes desde todos los puntos de vista porque son textos que nos sirven y que aplican para nosotros igual hoy. Noten el versículo 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, ahí está el autor, tu siervo dijiste, y luego va la cita. Ellos reconocieron que fue el Espíritu Santo el que inspiró al salmista a escribir estas palabras. Palabras que son aplicables al contexto de Pedro y de Juan. Y dice llenos del Espíritu Santo. Y eso mismo nos está mostrando que no hay vacilación acá, que es el Espíritu Santo el que está detrás de todo esto. Y el versículo 27 leemos, dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato y juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. En este momento, si lo notan, este hombre, el escritor Lucas, no vacila en aplicar el Salmo 2 al Señor Jesucristo. Es decir, aquí nos muestra con esto que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Se reunieron para condenarlo, se reunieron para sentenciarlo, se reunieron para darle muerte. En otras palabras, la reacción descrita en este salmo ha sido la actitud de la humanidad hacia Dios por todos los siglos. Y la de esos tiempos llegó a su clímax en la crucifixión de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Aquí entonces tenemos un mensaje que es común en la Biblia para todos nosotros. Y digo todos porque todos están involucrados. Todos. Si está tomando nota, ese es el primer punto. Todos están involucrados en esto. Esto es algo general. Este rechazo es general. Estamos tratando, recuerden, con el estado del mundo, donde todo el mundo está involucrado en lo mismo. Tratando en este momento de dar respuestas de por qué el mundo es como es. Y es porque todos están ahí. Esa pregunta se plantea en el versículo 25. ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Por qué se enfurecen los paganos, es decir, los gentiles? Y la gente de Israel maquina cosas vanas. ¿Por qué? El salmista hace la pregunta y usa una palabra interesante. Usa una palabra, una expresión de horror y asombro. Noten, se enfurecen. El salmista era un hombre de Dios y podía ver el comportamiento de los paganos, y no solo de los paganos, sino también de los mismos judíos. Esa palabra pueblo aquí significa el pueblo de Israel. Y la Biblia divide a la humanidad entre dos, entre los paganos y las personas que representan a la raza elegida de Dios. Pero el pueblo de Israel puede estar en contra de los elegidos también, que estuvo en tiempos de Jesucristo. Así que el salmista, en ese momento, mirando a su mundo, hace esta pregunta. Y nosotros mirándolo hoy, hacemos la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué las cosas son como son? Y escuche la respuesta, y al hacerlo, está haciendo lo más importante que el ser humano puede hacer, y es conocer la razón de la maldad. En ninguna parte del mundo hoy encontrará luz sobre la situación actual, excepto aquí en las Escrituras. Y no estoy diciendo que no necesite del gobierno, necesitamos gobernadores y funcionarios, y hace unos minutos hablaba con unos hermanos acerca del gobierno, de los gobiernos en general. No son buenos gobiernos, necesitamos ley y orden. Sin embargo, no podemos vivir sin gobierno. Pero obviamente el mundo sigue en problemas, y están en problemas porque no solo no aceptan el diagnóstico del problema que nos da las Escrituras, sino que toman el diagnóstico que está a nivel humano y eso es lo que aplican. No lo están viendo en la profundidad de las Escrituras, de lo que ellas revelan. Entonces escuche el mensaje y comience mirando la descripción del estado del mundo. Y lo que es cierto para el mundo en ese entonces sigue siendo cierto para el mundo hoy. El mundo está furioso. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Dice ahí el versículo 4:25. Y la palabra furia quiere decir hacer un tumulto.
es hacer un motín. De hecho, la Reina Valera lo traduce porque se amotinan. Se amotinan con furia, y esa es la furia, es una furia como el rugido, como la furia del mar. Y la Biblia a menudo describe a aquellos que están aparte de Dios en esos términos. El profeta mismo Isaías en su declaración lo expresa así: pero los impíos son como el mar, agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57:20. Esa es la descripción de la raza humana aparte de Dios. ¿Han visto el mar yendo adentro, hacia afuera, hacia adelante, hacia atrás, subiendo, agitado? Los hermanos que estaban ahora en Santa Marta seguramente lo vieron agitado. Van, vienen, traen hasta basura en algunas ocasiones. ¿Puede imaginar una descripción más perfecta de la gente del mundo hoy con solo eso? Todos vemos esa inquietud, ese movimiento, ese problema, esa perplejidad, y es esa perplejidad de estar llevados de un lado para otro, siendo víctimas del último boletín de noticias. Leemos las noticias y uno, esta está terrible. Al otro día lee otra y dice, esta sí es peor, esta es la peor de todas. Nunca para, ¿no se han dado cuenta? Nunca para, siempre es lo mismo. Víctimas de las circunstancias, del azar, sacudidos de aquí para allá. ¿No es ese el gran problema de la vida? Los hombres entonces han perdido todo sentido de dirección y se preguntan, ¿hay algo en la vida? ¿Vale la pena vivir? Muchos estarían contentos con estar muertos. Muchos inclusive se suicidan. Y no estoy exagerando. Este es el mundo del que hablan los periódicos. El mundo es como un mar turbulento en medio de una tormenta y las naciones están furiosas. A veces podemos hasta escuchar el sonido, el estruendo, todo eso. Miren el asesinato de los policías hace poco. Miren las estadísticas de las muertes en motos. Uno pensaría, no, es que siempre estoy hablando del gobierno, siempre el gobierno. No, miren las motos. Las motos, ¿cuántas personas se murieron el último año en motos? Se murieron y es terrible, terrible. Mire la corrupción. En este mundo puede ver las olas que comienzan a surgir, la furia de aquí para allá. Y no solo es Colombia. Lea la sección de noticias internacionales y verá que esta tensión está en movimiento. Esta confusión es la misma por todas partes y además toma diversas formas. Guerras, racismo, tensión, rumores de guerras, engaño, narcotráfico, asesinatos, rebeldía, tiranía de algún gobierno, y eso siempre es el resultado del pecado. Nosotros en los años 90 nos fuimos porque estaban poniendo aquí bombas. En los años 90 probablemente algunos de ustedes no habían nacido, pero estaban poniendo bombas todo el tiempo por todas partes. Y se nos dio la oportunidad de ir a Canadá, y un país muy tranquilo, yo lo había visitado, tranquilo, muy plácido, era como esos mares calmados, sin olas ni furia, y así a veces miramos el mar y no vemos olas, decimos parece un terciopelo, quietico, no se ve el movimiento, hay tranquilidad. Es como cuando ese río San Lorenzo en Montreal se congela, no se mueve nada, todo está quieto. Uno puede hasta caminar o meter hasta el carro en ese río, pero por dentro, más abajo de esa capa de hielo, todo se mueve con violencia. Así es este lugar. Por dentro, uno por fuera se ve muy lindo, pero por dentro, parece muy calmados por fuera, pero por dentro, la furia de la maldad está igual allí. Solo para apoyar lo que digo, Canadá es uno de los países más liberales del hemisferio. Es terrible, terrible. Porque nosotros lo vivimos. La aceptación por todo lo que sea malo, allí está. Todo. Allí se permite toda clase de maldad. Y todo por fuera se ve muy lindo, muy calmado. Entonces, con esto, lo que quiero es hacer el punto de que así sea que se vea muy calmado, o algo muy notorio como es Colombia, en donde todos los días asesinan a alguno, siempre ha sido lo mismo. Al final es lo mismo.
la gente siempre ha pecado. Pero no siempre se han enfurecido en su pecado como lo hacen ahora. Ahora estamos más furiosos en contra de eso. Ya no hay límites, parece que no hubiera ningún límite. Ese amotinamiento es un abandono del pecado. Así como fue en esa época, nosotros también lo sentimos. Ese comportamiento es cada vez considerado más pecaminoso y como que cada vez avanza. Esto es una espiral que no tiene regreso. ¿Qué me dicen del movimiento LGBTI? Eso ya no tiene regreso. En 20 años leía o escuchaba a alguien, en 20 años lo que hemos visto hoy es un curso de kinder. Antes no era condenado eso, no era aceptado. Todo el mundo, todos los países estaban en su contra, pero hoy no sino que diga algo y se mete en problemas. Yo estoy diciendo cosas, está grabado y alguien dice, allá están hablando en contra del movimiento. Estaría en problemas. Los hombres y las mujeres han perdido todo sentido de decencia y control. Encuéntrelos en la calle a hablar o simplemente escúchelos. O vea los programas de televisión, cualquiera, todo o cualquier película. El pecado está rabioso, furioso. La bebida, las drogas, el sexo, la violencia, la perversidad, el exceso. ¿Por qué, dice el salmista, se enfurecen los gentiles? Luego toma esa pregunta adicional. ¿Y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué? El pueblo de Israel, los religiosos, imaginan cosas vanas, dice el salmista. Una mejor traducción podría ser, ¿por qué la gente maquina esquemas inútiles y vanos? ¿Qué resumen tan claro o tan acertado para nuestro día? Eso es lo que la gente está haciendo. El salmista ha elegido una palabra que describe perfectamente los planes del mundo. Son vacíos, es pura vanidad. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Dios es el autor del ser y de la vida, y si no está en conexión con Él, entonces realmente no tiene nada. Y no solo eso, sino que cualquier cosa hecha aparte de Dios siempre termina en nada. Y esa es la conclusión, inclusive a la que han llegado muchos de los pensadores. Aunque no hayan sido cristianos, ellos mismos piensan, vida, ¿qué es la vida? Federico Nietzsche, el alemán, dijo, este mundo es la voluntad de poder y nada más. Y vosotros también sois esa voluntad de poder y nada más. Es decir, no somos nada, según él. Jean-Jacques Rousseau, otro francés, dice, el hombre nace libre, pero en todos los lados está encadenado. Estos son incrédulos, los que están, de los filósofos de los que les estoy nombrando. O este hombre, Albert Camus, un francés, dice, el mundo es absurdo, pero a través del absurdo a la rebeldía, a través de la justa indignación, el hombre se rebela contra el destino que parece empujarlo con la frente hacia un abismo sin fin. Esto es pura desesperación. Él no ve nada bueno en el mundo. O Karl Marx, el alemán, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón del mundo sin corazón y el espíritu de unas condiciones sociales sin espíritu. Y yo estoy de acuerdo con eso, de la falsa religión, por supuesto. Emil Cioran, otro rumano, dice, el optimismo es un absurdo moral. O Arthur Schopenhauer dice, esto es un alemán, dice, la vida oscila como un péndulo hacia adelante y hacia atrás entre el dolor y el aburrimiento. ¿Y no es esa la simple verdad acerca de la vida aparte de Dios en el mundo? Y es así, toda esa emoción y sofisticación del que el mundo se jacta, pero es eso al final lo que están recibiendo. ¿A qué conduce la vida? Está llena de sonido, de furia, de movimiento, pero no significa nada. Pero el mundo tiene mucha confianza en esas cosas. Está bastante seguro de las cosas que hace porque tiene esos esquemas, esas para arreglar las cosas. La gente imagina cosas, pero son inútiles y son vanas. Y además no los están poniendo. El mundo está convencido, como estaba convencido en tiempos de David y en tiempos de nuestro Señor, de que puede hacer un mundo perfecto y que puede darnos a todos paz, a todos abundancia, felicidad y disfrute. Y el mundo está bastante seguro de que es capaz de hacer esas cosas tal como quieren que sean. Y eso no es más que la descripción
de la civilización. La civilización es la historia de estos grandes esquemas, de propuestas de hombres, de filósofos. ¿Qué proponen? Federico Nietzsche dice, Nietzsche abogó por la superación de las estructuras morales tradicionales y la creación de valores individuales auténticos. Cada uno podía poner sus propios valores. En lugar de adherirse a la moral convencional, él defendió la idea del superhombre o un hombre superior, un individuo que crea su propia moral y vive de manera auténtica y creativa. Jean-Jacques Rousseau también da su respuesta. Rousseau creía en la importancia de un contrato social, en que las personas se dieran parte de su libertad en beneficio de la comunidad. Él en su obra, El contrato social, propuso la idea de una voluntad general en la que las decisiones se tomaran en base a lo que es mejor para la comunidad en su conjunto. Y Albert Camus, que también ya había hablado de él, Camus exploró el concepto del absurdo de la vida, pero también abogó por la revuelta contra él. Aunque consideraba que el mundo carecía de sentido intrínseco, creía que las personas deberían rebelarse contra la injusticia y crear su propio significado en un mundo aparentemente absurdo. Y Marx propuso la sociedad comunista, en la que las diferentes clases fueran eliminadas y los medios de producción fueran todos de propiedad común. En su visión, esto liberaría a los individuos de la opresión económica y conduciría a una sociedad más justa y equitativa. Y Émile Cioran dice, exploró la idea del pesimismo existencial, sugiriendo que el sufrimiento y el absurdo son inherentes a la existencia humana. En lugar de ofrecer soluciones concretas, su enfoque fue más filosófico y exploró los aspectos oscuros de la vida. Y Schopenhauer abogó por la búsqueda de la liberación del sufrimiento a través de la negación de los deseos y de adherirse a una actitud de renuncia. Él creía que el sufrimiento estaba arraigado a los deseos insatisfechos y que alcanzar un estado de renuncia y comprensión podría llevar a una forma de satisfacción más profunda. Es esto mismo lo que nos han estado vendiendo. Esto es lo que a todos nos entregan, la filosofía de estos alemanes, franceses, rumanos. Esto es lo que quieren que nosotros adoptemos como forma de vida, sus pensamientos. Escuelas completas se han desarrollado alrededor de estos hombres para que nos den cómo es que debemos pensar, que nos muestren qué es lo que debemos hacer. Y eso ha sido lo mismo a través de toda la historia. Y esto es lo que los políticos a través del largo de los siglos han estado haciendo. Esto es lo que estos filósofos y algunos inclusive en iglesias han estado haciendo. Esto es lo que la ciencia afirma ser capaz de hacer en este momento presente. Estos hombres y mujeres han abandonado a Dios y están bastante convencidos de que pueden, con esquemas, con maquinaciones, hacer una sociedad perfecta. Se llaman a sí mismos los humanistas clásicos o humanistas científicos, pero al final son humanistas y Dios no está incluido en ellos. Así que se imaginan sus grandiosos esquemas que nos darán una vida, es lo que ellos creen, nos van a dar una vida que vale la pena vivir. Esta sí es la vida. Pero la Biblia, ¿qué dice? Esas todas son cosas vanas, vacías, no llevan a nada. ¿No le parece que es hora que nos volvamos realistas y realmente comencemos a enfrentar estas cosas? Que seamos serios en los temas de la filosofía. ¿Está contento? ¿Está contento con lo que la filosofía propone? No creo que lo esté. Debería ser analítico y ver lo que la filosofía propone y decir, si es filosofía, dejémoslo de lado, no lo necesitamos. Muchos hombres y mujeres que no son cristianos aceptarían esto sin pensarlo. Pero lo que dicen las Escrituras, no, eso sí ya no lo acepto. Pero esas personas no saben nada de la vida. La Biblia nos describe la condición y nos da la explicación de por qué todo es así. Ahora nuestra comprensión a las causas de esta condición es esta. ¿Por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una en contra del Señor y contra su Cristo. Solo hay una respuesta adecuada. Note que todos están involucrados.
Todos están en esta situación, los reyes de la tierra, los gobernantes, todo el mundo está ahí. Y también los filósofos, los políticos, las masas, toda la gente común que escuchan a estos maestros están en el mismo lugar. Ningún sector de la sociedad está excluido. Todos están involucrados porque no hay justo ni uno solo, dice Romanos 3:10. Pero note el siguiente punto. El primero es que todos están involucrados. Y lo siguiente es que no solamente están involucrados, sino que todos están en rebeldía en contra de Dios. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes y se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Ese es el aspecto más terrible del comportamiento de los líderes. Los que están haciendo no es algo inconsciente. Estos hombres conscientemente se han rebelado, deliberadamente se han rebelado en contra de Dios, se han unido en un motín y todavía lo están haciendo. Las personas se reúnen en sociedades, en asociaciones, toman consejo juntas, escriben libros juntas, se alaban unos a otros, se dan palmaditas de espalda, todos juntos en contra del Señor y contra su Cristo. Hay una organización deliberada del mal, contra el Señor y contra su ungido, contra Dios y contra sus planes, contra Dios y contra sus propósitos. Este es el aspecto más terrible de la situación. El problema con la raza humana no es que sea floja o indolente, sino que tiene deliberadamente el propósito establecido de una maldad predeterminada. Se ha organizado en oposición a Dios. Si no puede ver eso en el mundo hoy, si no puede ver los poderes, cómo se organizan y van en contra, es porque no ha leído el periódico. No basta sino leerlo y darse cuenta. Los documentales de televisión lo muestran. Todas las muestras modernas del mal que conducen a este embrollo. Si no lo ves, que está muy ciego. Pero sigamos. ¿Por qué la humanidad se rebela deliberadamente contra Dios? ¿Por qué la gente dice no queremos a Dios, no creemos en Él? Dicen es que Dios es un producto de nuestra imaginación. Eso es lo que dicen. ¿Por qué hablan con tanto esmero y entusiasmo en contra de Dios? ¿Por qué los hombres y las mujeres se glorían en esa rebelión? Bueno, aquí está la asombrosa respuesta. Lo hacen debido a la enemistad que existe en sus corazones. Sus palabras traicionan su espíritu. Rompamos sus cadenas, dice el salmista en el versículo siguiente, y echemos de nosotros sus cuerdas. Están animados por la enemistad contra Dios y sus santas leyes. Y el apóstol Pablo lo resume en esa gran declaración de Romanos 8:7. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Enemistad tienen ellos contra Dios. El Salmo 2 dice que las santas leyes de Dios son consideradas como restricciones, como cuerdas, como grilletes. Así es, rompamos sus cadenas, dice ahí. Todos, sin embargo, necesitamos las enseñanzas. Necesitamos de Él, que en su amor, en su bondad, en su compasión nos ha dado estas instrucciones. Él nos ha dado los 10 mandamientos y son importantes para nosotros. Él nos ha dado la enseñanza de los grandes profetas, los apóstoles. Él nos ha dado el sermón del monte y toda esa enseñanza es para nuestro bien. El mismo Pablo lo dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios nos dio las leyes, no para mantenernos esclavizados ni encadenarnos. Él hizo las leyes para nuestro beneficio, para ayudarnos, para enseñarnos cómo vivir, para tener una vida plena y agradable, para tener una vida santa y pacífica. Pero en lugar de agradecer a Dios por su ley, por su enseñanza, la gente considera las leyes como algo que no lo puede tolerar. Es que yo no puedo, es tanto mandamiento, es demasiado. Él nos tiene esclavizados. Quitemos los mandamientos. Eso hicieron no hace tanto en algunos lugares en Estados Unidos. Quitan los mandamientos, los tenían puestos en la entrada del Congreso y quitan todo eso. Van quitando los mandamientos en las escuelas, ya no los nombras en las bibliotecas tampoco, porque los mandamientos los hacen esclavos, es lo que dicen. Tenemos en nosotros que ser grandes, pero como
los mandamientos nos reprimen y nos están haciendo esclavos, tenemos que liberarnos de eso. Por eso el mundo está convirtiéndose cada vez en algo peor. Pero hay leyes en el paraíso. El paraíso es paraíso porque hay leyes. En el momento en que se rompen las leyes, hay caos, confusión, hay lucha, y el mundo se vuelve como ese mar turbulento que no puede descansar. Así que la gente se rebela contra Dios. Primero, todos están involucrados. Segundo, todos están en contra de Dios y todos tienen confianza en sí mismos. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y eso no es más que rebeldía. Y si lee el capítulo 11 de Génesis, encontrará que las personas se rebelan después del diluvio nuevamente contra Dios. Después de la destrucción total de la humanidad, se rebelaron. Y esta vez dicen, edifiquemos una ciudad y una torre y lleguemos hasta el cielo. Génesis 11:4. Eso es una confianza fatal en sí mismo que condena a toda la raza humana. Los seres humanos miran a Dios y sus santas leyes y dicen, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompámoslas, aplastémoslas, eliminémoslas, emancipémonos, seamos libres. Levantémonos y deshagámonos de la tiranía de Dios, de esa tiranía que Él nos ha impuesto. Y creen ellos que pueden hacerlo y piensen que pueden tener éxito en hacer este tipo de cosas. Y que haciéndolo después van a poder divertirse sin ningún problema y sin ninguna interferencia. Creen que pueden liberarse de Dios y de sus santas leyes. Muy bien, mis hermanos. Habiendo considerado la causa del problema en el mundo, que involucra a todas las personas, que involucra que todos están en enemistad, y además habiendo dicho que han puesto la confianza en ellos mismos, vea lo loco que es esto, la locura de esta condición. Y esa es la tragedia de la raza humana. Noten cómo el salmista lo dice, el Salmo 2 dice, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Sin embargo, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo 2:6. Esta es la respuesta de Dios a la locura humana. Esta rabia, esto que ellos creen, esta imaginación que tienen de las cosas vanas, esta fatal confianza en sí mismo que creen que pueden desafiar a Dios, no se dan cuenta de la ignorancia, o son ignorantes acerca de Dios, son puros ignorantes. Y ese es el tema de todas las Escrituras. Al final de su vida, nuestro Señor dijo en esa gran oración sacerdotal, oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Está hablando del Señor Jesucristo. Como ya hemos visto, el problema con el mundo es que no conoce a Dios, no conoce a su Hijo. Y los salmistas a veces tienen una manera muy gráfica y dramática de expresar esta verdad. Uno de ellos dice que Dios miró a la humanidad y dijo, ¿pensabais que de cierto sería yo como tú? Salmo 50:21. Y eso es lo que todos tienden a hacer, miden a Dios por ellos mismos, se sientan en la silla del juicio sobre Él. Y no es así todas las personas, ellos creen que lo están haciendo bien. Tenemos un gran conocimiento y convierten a Dios en un tema para ser analizado simplemente sobre una mesa de laboratorio como hacen estos filósofos. Nosotros somos los grandes y nos vamos a enfrentar a Dios. Pero escuche la respuesta de Dios. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Es aterrador pensar que el Señor está mirando hacia abajo a nuestro mundo, a este mundo que se supone es muy inteligente, el mundo que pensaba liberarse de Dios, el mundo que pensaba que con el libro de Darwin, El origen de las especies, ya se había quitado a Dios. Él, ¿qué hace? Reírse de ellos, los ridiculiza. Y Dios está haciendo exactamente eso. El Dios se sienta en los cielos, se ríe. El Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Por quién es Él y por lo que Él es. Y la gente dice, rompamos las cadenas y echemos de una sus cuerdas. Están diciendo eso acerca del que se sienta en los cielos. Y las personas están, sí, muy emocionadas con la nueva tecnología y no miran al cielo.
Y si alguna vez miran hacia arriba es porque van a tirar de pronto un satélite o algo así. Pero no se acercan y ni miran al cielo para mirarle. Son como unos niños jugando con avioncitos. Y Dios se sienta sobre los cielos, el mismo que suspende la tierra sobre la nada, el que mora en la eternidad, el que es el creador del universo. Y no es solo su hacedor, sino su gobernante. Le guste al que le guste, es lo que Él es. Él es el gobernante. Él es el que posee esta tierra, el que la controla, el que se sienta en el trono de gloria sobre todo el universo, viendo el fin desde el principio. Y no solo eso, sino que nunca olvida que Él es el juez del universo. Entonces, Él les va a hablar en su ira y los confrontará en su disgusto. Mis queridos amigos, estamos viendo el universo. El universo es un universo moral. Y todas las personas son inmorales o amorales. Y piensan que ellos pueden hacerlo por ellos mismos. Que las leyes se pueden manipular. Que pueden tocar el fuego con un dedo. Y cualquiera que toque el fuego con un dedo se va a quemar. Es posible que quiera cambiar eso, pero no la va a cambiar. Siempre que prende el fuego y pone el dedo se quema. Las leyes no se pueden cambiar, no se pueden manipular. No puede ir con resoluciones de ir en contra de las leyes de Dios porque va a descubrir que eso no funciona. No hay paz para aquellos, para esos malvados, dice el Señor. Por eso tratan de buscar paz en los gobiernos. Por eso muchos confían, dicen, no, ahora sí llega el gobierno del cambio. Este es el que nos va a dar todo. Cambio es lo mismo siempre, siempre va a ser lo mismo. No hay paz. Cuando hay tiempo de calma, uno dice, bueno, ya, ahora sí llegó la paz. Ese es el tiempo en que están recargando todas sus armas con toda la munición para volver otra vez, venirse y hacer exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y es lo mismo que pasa en todo el mundo. Los tiempos de paz son solamente para alistarse para el siguiente conflicto. ¿Por qué? Porque está desafiando al Dios que posee el universo y que va a juzgar los confines de la tierra. Primera de Samuel 2:10. ¡Qué locura es ignorar a Dios y su ira! ¡Qué locura es ignorar su indignación y su furia en contra de la maldad! ¿Cómo puede alguien alguna vez que ha leído la Biblia e incluso leído la historia humana secular dudar acerca de esto? Pero más allá de todo esto, aquí vemos especialmente la locura de la actitud de la que estaba escribiendo. Hombres y mujeres que se levantan y tratan de desafiar el plan y el propósito de Dios para este universo, contra el Señor y sus ungidos. Es asombroso que la gente no se dé cuenta de que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito. Comenzó a revelarlo desde el principio, desde el mismo Génesis nos lo da. El pecado del hombre trajo caos y juicio y Dios tenía un plan, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Ahí está el principio. Dios llevó a cabo su plan. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Ese plan es cierto, es certero, seguro. Lea la historia de Israel. Dios lo hizo. Ellos se metieron en problemas y sus enemigos lo conquistaron. Entonces Dios los liberó y sus enemigos fueron derrotados. Pero volvió y se dio otra vez. Y nuevamente fueron liberados y otra vez la historia se repite. En el Nuevo Testamento pasó, todo eso es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos que encontramos los cristianos en ese aposento alto allí en Jerusalén. Se dan cuenta de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo y que ese es el plan que demuestra con claridad la vida de nuestro Señor. Vemos cómo los reyes de la tierra se oponen a sí mismos, los gobernantes toman consejo juntos. Vemos al rey Herodes, a Poncio Pilato, a los viejos enemigos que se hicieron en un momento amigos, uniéndose a los gobernantes para ir en contra de su ungido. Vemos a los paganos, a los judíos, todos conspirando contra este Cristo. Ellos dijeron, fuera con él, crucifícale. Y pensaron que estaban siendo
triunfantes. ¿Y qué hizo Dios? Se rió. Él se rió de ellos en la resurrección. Él reveló su indecible locura al resucitar a su Hijo de entre los muertos. Reveló esto a los testigos que él había escogido y luego llevándolo de vuelta a sí mismo a su gloria. Ese era el plan de Dios. Dios tiene un plan y deja que la gente y deja que el diablo y que el infierno salga contra él, pero igual él va a triunfar sobre ellos. En la resurrección, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Colosenses 2:15. Y esto no solamente es una profecía, en cierto sentido, se lo dijo como algo que iba a suceder en ese momento, pero es algo que va a suceder. Él va a romper con vara de hierro y los hará pedazos como la vasija de un alfarero. Eso es lo que el Padre ha dicho al Hijo. Y no solo eso, dijo: te daré estos paganos por tu herencia y las partes más remotas de la tierra por tu posesión. Y le ha hecho al Hijo el juez. Esto es lo que hay que predicar, esto es lo que se predica. Tengo que decirles que, de nuevo, que el Hijo de Dios va a volver a este mundo con vara de hierro. Él va a regresar a juzgar este mundo de justicia, con justicia. Y no va a permitir que este mundo continúe así como siempre. No siempre va a ser gobernado por el diablo. ¿Por qué? Porque este mundo no le pertenece a él, porque él es un usurpador. Aquel a quien pertenece este mundo va a regresar. Y él va a romper con vara de hierro y los va a juzgar y los va a volver pedazos. Él volverá de nuevo a este mundo y todo ojo lo verá, y también los que lo traspasaron. Apocalipsis 1:7. Tratarán de esconderse del terror. Gritarán a las rocas diciendo: escóndenos de la ira del Cordero, pero nada va a servir. Sin embargo, todo esto que he estado hablando, el mundo lo ignora, no quiere saber de eso. Ellos, ¿qué hacen? Simplemente buscan la filosofía, se basan en su filosofía, imaginan cosas vanas acerca de sí mismos, cosas vanas acerca de Dios. Pero aquí está la respuesta. Tanto amó Dios al mundo, Dios amó tanto a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha enviado a su Hijo, a su ungido. De la gloria la tenía allí y lo envió a este mundo. ¿Por qué lo envió a este mundo malvado? Para que se burlaran de él y se rieran de él, para que lo escupieran, para que lo aplastaran, para que pusieran una corona de espinas en la cara, para que se tambalase bajo el peso de esa gran cruz que él cargaba yendo al Gólgota. ¿Por qué lo permitió? Él lo hizo por amor, Él lo hizo para salvar a este mundo. El propósito misericordioso de Dios es que ungió a su propio Hijo para ser nuestro Salvador y nuestro libertador. Como nuestro Señor mismo lo dijo en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4, 16 al 21. O recuerda cómo el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos lo dice: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Sin embargo, el mundo todavía se ríe de ese mensaje, ni siquiera lo considera. La gente lo considera como un insulto. Nadie quiere escuchar este viejo evangelio. Ellos quieren escuchar los puntos de vista, ellos quieren escuchar los esquemas, las propuestas de hombres inteligentes, sus brillantes ideas, los descubrimientos de la ciencia. Eso es lo que la gente quiere. Y en cierto sentido uno puede entender a estos hombres, porque los convencen. Pero lo que es difícil de entender es por qué rechazan no solamente
a la ley y la justicia y la rectitud de Dios, sino ridiculizan la misericordia, la bondad y el amor y la compasión de Dios. Y eso es lo que el mundo está haciendo. Y a pesar de este rechazo, Dios no ha abandonado al mundo. Él envía a su Hijo unigénito para salvarlo y restaurarlo. Pero el mundo sigue rechazando ese amor de Dios, exactamente de la misma manera que han rechazado su ley, exactamente de la misma forma que ha sucedido siempre. Esta es la realidad final. Él es despreciado y rechazado por los hombres. Permítame concluir con estas palabras del salmista a la luz de todo esto. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibir amonestación, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Escuchen ese llamado, deténgase y piense en Él. Apague el Spotify, apague la televisión, apague el internet, deje los periódicos de lado, deténgase por un momento y escuche y piense en esta palabra, lo que tiene que decirle, y luego de ser instruido, esté listo de ser enseñado, sea honesto y admita en dónde se encuentra, que no entiende la vida o la muerte, que no entiende que hay guerra o rumores de guerras en este siglo, que es muy ilustrado, inteligente y científico. Conviértase en un niño pequeño y prepárese para recibir la instrucción. Y aquí está la instrucción. Dese cuenta de lo que está sucediendo, dese cuenta de lo que es este mundo, de cómo es. Y la respuesta a todo es honrar al Hijo para que no se enoje o perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Creo que hoy estamos viendo un pequeño encendido de la ira del Hijo de Dios sobre este mundo. Yo creo que este mundo lo que está recibiendo es eso exactamente, un poco de la ira. Se está retirando, está dejando las restricciones y nos está permitiendo cosechar las consecuencias de su propia locura. Se está retirando y este abandono es parte de su ira sobre el pecado. Y sí, en este momento estamos convirtiendo este mundo en un pequeño infierno, pero no es nada en comparación a cómo será el infierno mismo. Hay algunos que dicen, es que este es el infierno, estamos como en un infierno. La vida es un infierno. Mucha gente dice esto. Se han hartado del placer. No pueden encontrar satisfacción en el placer, se involucran en complicaciones hasta que no saben qué hacer con ellos mismos, están furiosos, en una locura sin saber qué hacer. No quieren, pero no saben lo que están haciendo, están locos. Y esto dicen es el infierno. Oh, no. Esto es solamente un pic, como una mirada de reojo a lo que es el infierno. El infierno mismo es toda esta maldad multiplicada por el infinito y va para siempre. Tenga cuidado, está diciendo el salmista. Tenga cuidado de no perder el rumbo. El mundo ha perdido su camino, pero vuelva a ese camino. Sea sabio, escuche, considere y reciba esta instrucción. Vea dónde está, vea el final del camino en el que está viajando. Deténgase mientras tiene todavía tiempo. Dese cuenta de que está desafiando al Señor Dios del universo, en cuyas manos está todo este mundo y de quien no puede escapar. Qué cosa terrible es caer en las manos del Dios viviente. Alguno dirá, nunca volveré a escuchar semejante predicación, pero todavía tiene que seguir viviendo y todavía tiene que morir. Después de la muerte, todavía tiene que estar en el juicio. Piensa que al olvidar esta palabra en todo caso, o al negarse a permitir que entre con demasiada frecuencia a su conciencia, de alguna manera la elimina, pero le está diciendo no lo haga, permanezca, que la palabra siempre permanezca, que este Dios vivo permanezca, sea sabio, sea instruido, tenga cuidado de no perder el camino. ¿Cómo puede asegurarse de no perder? Arrepiéntase constantemente, pensando de nuevo en todas estas cosas, reconociendo su vacío, reconociendo su rebelión, su enemistad, su locura.
escuchar a Dios. Y cuando lo escucha, ¿qué hace? Honrar al Hijo para que no se enoje y no perezcáis en el camino. El Hijo de Dios es invisible, pero el salmista le está instando, y yo le insisto o le insto de la misma manera: honrar al Hijo, abandone la rebelión, sométase a Él, haga el juramento de lealtad y confíe en Él. Acepte su mensaje, crea el Evangelio tal como nos lo muestra acá, como un niño pequeño, y entréguese a Él. Confíe en Él para que le salve, confíe en Él para que le guarde, confíe en Él para compartir su gloria. Si usted ya es uno de ellos, comience a servirle. Sirva al Señor con temor y temblor y comience a regocijarse en su amor. Entonces estará de acuerdo con la última declaración de este antiguo salmo: bienaventurados todos los que ponen su confianza en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Gracias, Señor, te damos porque en estas palabras encontramos no solamente la condición del hombre y la condición de todos los hombres, la enemistad en contra de tu ley, de tu palabra, y además de eso, Señor, la confianza que ponen en las cosas que ellos mismos se inventan. Señor, ayúdanos a reconocer que todo eso es una locura. Ayúdanos a poner siempre nuestra fe y confianza en el Hijo, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a honrar al Hijo constantemente en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestro vivir constante, Señor. Esto te pedimos en su nombre. Amén.